Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué onda, ojos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Aquí? ¿Listo para la entrevista? Muy bien. Quería invitarte hoy, como les conté a las personas antes, porque me parece que tú eres un hombre de los pocos hombres que por lo menos para mí o que me han tocado a mí en la vida, que se trabajan constantemente. Y creo que revisando cuando tú entras en crecimiento personal, cuando entras en todo este mood de hacer tu mejor versión, en todos los cursos yo siempre me he encontrado que la mayoría son mujeres y muy pocos hombres he visto que entran en este mood de crecer. Y contigo o sea, me he encontrado que por todos lados lo quieres hacer, o sea, tienes como todo eso, ese amor hacia ti mismo de crecer en todas las partes, ¿no? Espiritual, mental, físico, bueno, en todo. Entonces, pues hoy te quise invitar para que nos cuentes un poquito qué hizo que empezaras con esto, qué pasó en tu vida o de dónde viene eso que te produce hacer una mejor versión de ti todos los días. ¡Wow! ¡Wow! Buena pregunta, ojos. Pues mira, según lo platicábamos, digo que hemos platicado muchas veces estos temas tú y yo, pero haciendo un poco la reflexión, o sea, siempre he sido una persona que se ha preguntado el porqué de las cosas. Y como todos, yo creo que todos queremos pertenecer o sentirnos dentro de alguna tribu, ¿no? Ujú. Y desde muy chavo, pues tenía esta parte, como esta doble personalidad de pertenecer y hacer todo por pertenecer, sin importar el ser, pero había una parte muy sensible mía que siempre se preguntaba si ese espacio era el correcto, si mi ser se sentía cómodo ahí, si mi propia conciencia estaba, ¿no? Entonces yo creo que de la inconsciencia pues escogí muchas veces pertenecer y pocas veces en la conscientemente le di valor al ser, ¿no? Entonces, este cuestionamiento y este estar que vas de un lado y vas al otro y en dónde te quedas, pues me ha hecho siempre pues, buscar alguna manera de encontrarme y estar pues, en paz conmigo mismo y encontrar pues mi propósito, encontrarle el sentido a esta aventura en la cual estamos aquí, ¿no? Ok, pero eso inició ¿cuándo? ¿Inició así nomás o nació contigo, nació por tu familia o fue hace un par de años? ¿Qué pasó? Digo, toda mi familia siempre ha sido un poco rebelde en el tema, ¿no? Y entonces yo veía a mi madre que desde muy joven ella primero estudió guía Montessori, que rompe con todo lo tradicional en la educación, y después ella siempre, yo estaba chavo y la veía a ella y buscaba ella diferentes alternativas de conciencia, ¿no? Que si, que si estudio con ángeles, que si flores de Bach, que si la yoga, que si X cosas, ¿no? Entonces yo lo veía y lo veía desde chico. Mi padre, mi padre fue una persona de una familia muy religiosa, pero él también se la cuestionó, pero él siempre en su juventud estuvo al servicio de la gente, ayudaba a la gente, iba a lugares a ayudar, estaba metido en la comunidad ayudando. Entonces esa combinación de alguna manera pues hizo que en mí siempre estuviera como ese gusanito, ¿no? Y Ujú. al final, ¿qué pasó? Bueno, pues en esta parte de la juventud, siempre estaba ahí, pero no alcanzaba a detonar. Y un poco, como se llama tu podcast, de salvavidas, en algún momento, pues hubo un rompimiento en mi vida fuerte, donde yo tenía una relación amorosa de 5 años. Todo decía, según la sociedad lo tenía establecido, que pues después de tanto tiempo, pues te tenías que casar, tienes que tener hijos y formar una familia y bla, bla, ¿no? Seguir un Ella, patrón de comportamiento.
un patrón como tal, ¿no? Ella una bellísima persona, pero yo nunca estuve Tan convencido que enamorado como ahora. era por ahí, tan enamorado como ahora. No era como lo que yo sentía que seguía de mi vida. Yo pensaba que mi vida se iba a poner en ese escenario nada más, ¿no? Pero en el momento de que la relación se termina, pues hay un apego, hay una costumbre, hay muchas cosas y me rompieron totalmente el esquema. Me rompieron totalmente el esquema que en las primeras partes de ese duelo, pues me fui totalmente al otro extremo, ¿no? A la fiesta, al alcohol, a la parte superficial, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la parte más consciente, fue como un balde de agua fría que le cayó y que fue como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿No? Sí. Y ahí fue como el parteaguas de realmente empezar a buscar, de empezar a buscarme, ¿no? O empezar a encontrarte. Encontrarme, tratar de verme interiormente, tratar de estar en paz. Y entonces empecé a, pues, hacer diferentes actividades. Hice un poco de yoga, este, encontré a una persona que conocía un chamán, Ujú. entonces fui a varias ceremonias y después me fui a la montaña, me fui a un retiro con él, eh, eh, y también me metí en retiros de silencio y también me metí un poco en el Reiki y entonces pues he estado como absorbiendo de diferentes áreas, eh, pues, pues cuestiones que me hacen ver que el asunto es por dentro, ¿no? Que uno puede cambiar su vida, pero si la cambias por dentro. Entonces la única manera de estar bien y de estar en paz y de estar tranquilo contigo mismo, pues es trabajándote. Y la única manera de trabajándote, pues es pues, con este tipo de actividades o meditación, etcétera, etcétera, que te ayuda a estar como domando un poco a esos demonios y calmando un poco la mente y sobre todo sanándote, ¿no? Claro. También, no lo he dicho, pero también proceso terapéutico, ¿no? Desde ese rompimiento hasta en otros momentos no tener terapia, pero regresar a terapia y buscar otro tipo de terapia y terapia que te confronta y que te dice, a ver, no te estés haciendo güey, no va por aquí la cosa, Mm. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues ha sido una combinación de muchas cosas, no nada más De de papás. proceso externo, ¿no? Y de papás y de etcétera, ¿no? Digo, sanar tu niño interior y volverlo a acomodar. O sea, ha sido todo un proceso que sigue ese proceso y cada vez que le rascas un poco más, a ser un poco más consciente, pues a veces es un poco, hasta un poco más duro, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees tú tal vez que los hombres, o no sé si tienen la misma percepción que yo? Mentira, sí sé porque lo hemos hablado bastante cada vez que te vas a un curso y me dices, llegué del curso y somos 10 viejas y yo, o sea, ¿por qué crees que los hombres no entran a este trabajo? No sé si en México, bueno, en Colombia creo que entran menos o más de lo que me has contado tú, no lo sé. Porque pues en los cursos que yo he estado, sí he tenido un poquito más de presencia masculina que lo que tú me has contado. ¿Qué crees tú que es? No sé si sea un tema cultural, pero aquí en México, para los hombres, para los hombres te enseñan que el hombre no puede llorar o el hombre no debe de llorar. Una, ya con eso te defino un poco la parte. Eh, ha ido cambiando con el tiempo, pero mi generación es así. Y los hombres no pueden, y entre hombres, pues no puedes expresar lo que sientes o por lo que estás pasando. O sea, normalmente las pláticas entre hombres es, tiene que ver con tu negocio, con dinero, con cuántas Ah, mujeres tienes, si tienes a la mujer más guapa o no, eh, etcétera, ¿no? Esas, a ver, pueden ser trivialidades, superficialidades, dependiendo con el grupo de personas que estés.
pero pues más o menos es así. Pero hablar un poco del interior, hablar un poco de cómo te sientes, de cómo te estás dando cuenta que hay cosas que te afectan o que te hacen tener la mecha corta o cuestionarte por qué te afecta algo, etcétera, etcétera, pues es muy, 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 muy difícil encontrar esa apertura. Y yo creo que es cultural porque no nos dejan expresarnos, ¿no? En México, que también ha cambiado mucho, pero pues mucho es la mujer que busca el hombre que la pueda mantener, que la mujer es ya para criar hijos y el hombre para proveer. Ujú. Y la mujer puede ser la sensible, la mujer puede ser la que tiene temas y el hombre tiene que estar siempre estoico, fuerte, tranquilo, sereno y no puede llorar y no puede demostrar pues que tiene debilidades y que tiene fortalezas, Es pero que un muchas ser. veces doble y que muchas veces los hombres nos doblamos ante circunstancias que nos truenan y que por dentro nos está llevando el carajo, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es cultural, no sé. Sí, tal vez en Colombia, bueno, lo que yo he visto es que han empezado muchos más a estar presentes en un cambio donde se encuentra realmente a la persona en el interior, donde la felicidad no está en el exterior, sino empiezan a revisarlo en el interior. Aunque aquí también hay muchos hombres, creo que a mí siempre me han dicho o me habían dicho como que no vas a encontrar una persona o un hombre que quiera más o menos parecido que lo que estás buscando tú y es que sea más ser que tal vez todo lo que está en el exterior, que piense más desde su interior y tenga su sensibilidad, su todo, mucho más que lo que está en el exterior. Y es difícil, con el tiempo lo entendí, no es tan fácil encontrarlos, pero sí han venido en un crecimiento y creo que la pandemia ayudó un poco en eso. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Pues sí, ¿no? El otro vez platicando con una amiga, en la pandemia se encerraron y tenían mucho miedo en la pandemia. Y el hermano que en algún momento conocí, creo que les pasó algunos temas de meditación y cómo relajarse, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un caso de algunos, ¿no? Y en otros casos observé muchísimas familias y hombres que estaban totalmente apanicados Mm. y, y totalmente pues encerrados en sí mismos, ¿no? Con Sin desastre poder, total. sí, sí, en desastre total y en crisis de depresión, de ansiedad, de comer, de tomar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, me ha tocado ver como los dos casos. Yo creo que la pandemia sí ha dividido y ha empujado a algunos y al mismo tiempo ha ayudado pues a lo mejor en algunas personas como un despertar, ¿no? De su propia conciencia. Mm. Y a llevarlo tal vez a esos extremos, porque pues desafortunadamente lo que yo he visto es que todos hemos venido a caer en un despertar luego de un gran dolor o de un antes y un después en nuestras vidas, como te pasó a ti, como me pasó a mí. Algunos lo tienen más grande con enfermedades, otros lo tienen tal vez como nosotros, algo más que duele mucho, pero pues es una ruptura, no es como algo de salud incurable, sino que son momentos de la vida que nos hacen revolcarnos, o sea, ese que nos saca de ese mood de estar ahí, de piloto automático como tal. Yo creo que la pandemia ayudó a eso, a que unos lleguen hasta tan al fondo que puedan lograr empezar a buscar o que se queden en ese espacio de no durarán mucho tiempo con dolores y buscarán de alguna forma otra cosa y otros que sí les dio el despertar mucho más rápido. Pero bueno, tú cuéntame un poquito si estuvieras del otro lado y si fueras tal vez esos hombres que estamos hablando que todavía se quedan con ese pensamiento de la sociedad, de no puedes llorar, de no puedes hacer. ¿Cuál sería como tal vez un pasito que tú les pudieras decir y decirle, venga, empiece con esto? Si hay una picadita por ahí en su mente, en su corazón, ¿cómo podrías
o qué le podrías decir a ellos de cuál sería un primer paso? Buena pregunta. Yo creo que lo más fácil y que la herramienta que todo el mundo tenemos así a la mano, pues es meditar. Creo que es la herramienta más fácil que podría tener un hombre común y corriente. Lo único que tenía que tener ese hombre es tratar de tener la apertura, de no esperar nada durante la meditación y tener la apertura a que con el tiempo pues, van a surgir cosas de su interior. Ujú. Entonces, si tú puedes empezar a meditar un poco y aunque sea 5 minutos, 10 minutos, sin ninguna expectativa, creo que si lo practicamos, pues creo que puede ser un gran comienzo, ¿no? Este, a mí muchas veces me gusta la práctica en silencio, pero pues hay prácticas guiadas con Ya. música. Entonces, cada quien debería ver como su personalidad. Este, También creo que un tema sencillo, que yo no soy religioso, pero muchas veces el acercarse a un ser más grande por medio de una religión sin acabar siendo religioso, te puede Ujú. ayudar como a abrirte un poco más, ¿no? Como la espiritualidad, encontrar un poquito dónde está. Yo, por ejemplo, creo que una de las prácticas más sencillas y más poderosas es el agradecer, el aprender a agradecer a algo, a alguien, al universo, al sol, al agua, a la tierra, a mamá, a papá, lo que sea. Creo que el agradecimiento puede ser una ayuda bastante porque además mentalmente lo que hace es que empiezas a enfocarte en las cosas buenas y no en las cosas malas, que es lo normal que hacemos, mirar el puntico negro en una hay una gran pared, pero siempre vamos a ver el punto negro y es el que vemos y te puyamos todo el tiempo. Entonces yo creo que el agradecimiento podría ser súper interesante. Tú que estás en ¿Sabes una qué? familia, dime. Perdón, pero ¿sabes qué? Se me está ocurriendo otro que también puede ser muy sencillo, es estar en contacto con la naturaleza. Ujú. O sea, tan sencillo y salir al jardín y caminar descalzo, o tener la oportunidad de ir a un lugar con mucha naturaleza y tratar de solamente contemplar. Y creo que ahí es tan fuerte la naturaleza y la energía de la naturaleza que si tú intentas solamente contemplar sin, sin ver más allá de lo que hay, la conexión creo que puede ser bien interesante y que te puede abrir, ¿no? Y lo que nos pasa a los hombres es que a veces somos muy mentales, todo lo queremos razonar y lo queremos estructurar y queremos resolver. Pero con este tipo a lo mejor si la meditación o acercarte un poco más a lo que tú crees, divinamente hablando, o caminar descalzo en el pasto, o este contacto con la naturaleza, pues calma un poco la mente y empieza a abrir un poco más el corazón. Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta que te iba a hacer anteriormente es, tú que vienes de una familia que su propósito de vida, tal vez su forma de servir a la sociedad es por medio de la educación que tienen colegios Montessori, de educación Montessori, filosofía Montessori. Sí. ¿Cómo crees tú que esa educación, o sea, cómo unos padres deben estar pendientes de la educación de sus hijos o desde dónde crees tú que esa primera parte, esa educación que tuviste tú, eso que tu mamá quiso enseñar y ese servicio que ustedes como familia quieren dar, cómo influye en los chiquitos? O sea, qué tan importante es realmente el revisar que sea una muy buena educación y que tenga algo diferente a la educación tradicional, tal vez, que hemos visto por miles de años que pues hace ciertas cosas muy buenas y otras que no tanto como todo. Pero ¿qué podrías tú decirme sobre la educación de los niños? Pues mira, te hablo a título personal o experiencia personal. Yo ahora de grande la valoro
De chico, tú crees que todo es parte de, pero ya grande la valoro cuando veo a compañeros o cuando amigos o amigas o lo que sea que tuvieron un cierto tipo de educación diferente. Y lo que yo valoro de esta educación en particular fue que mis padres siempre nos vieron a los ojos. Mis padres, sin perder su jerarquía como padres, podían bajarse al nivel de nosotros, de niños, y podernos ver a los ojos y podernos decir, a ver, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que sientes? ¿Me explico? Y en ningún momento llegó a ser un tema como de yo soy tu padre, soy tu madre, y se hace porque se hace, y yo soy el dictador de la familia, ¿me explico? Sí. Claro que en la adolescencia sí hubo momentos que mi madre o mi padre me dijeron, mira, porque soy tu padre y se acabó, no vamos a discutir, no, no Porque lo yo vamos quiero y punto. a... Pero, pero mucha de mi educación fue así, mucha de mi educación fue de, a ver, por ejemplo, a mí en la vida, solamente una vez me golpearon. O sea, una vez mi mamá me aventó un cepillo porque ya lo había sacado de quicio, nada más por eso, que no me escuche mi madre, pero fue la única vez y la pobre estaba totalmente arrepentida, ¿no? Pero siempre fue el diálogo, la comunicación. El padre tratar siempre de ponerse en los zapatos del niño, ¿no? De la niña y escuchar y entender cuál era su necesidad, qué era lo que necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces creo que para mí, pues eso me ayudó a ver el mundo de manera diferente. A mí me ayudó a ver a la autoridad pues, de una manera igual, paralela y cuestionarla y la verdad es que no acepto un, 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 un tema estricto, cuadrado y que me digan que solamente de una manera se pueden hacer las cosas, no hay manera que yo lo pueda. No, no te platico, no vamos a entrar en detalles porque me van a censurar o te van a censurar, ¿no? Con el tema Entra en detalles, que esto es lo bueno. del tema de la pandemia y compañía, ¿no? Así. Cada quien vivió de manera diferente, pero te imaginarás cómo la viví yo, ¿no? Claro, Bueno, sabes, para ti me imagino que era un ¿por qué? Pero ¿por qué? Deme una razón de por qué. O para qué se claro. está pasando, para qué o por qué se están pasando las cosas, ¿no? Sí, mira, nomás el resumen es que yo siento que a la gente le metieron tanto miedo y el miedo, pues es la vibración más baja que hay. Entonces, al meterte tanto miedo, lo único que hace es congelarte, estancarte y no piensas, no sientes, no sabes qué hacer. Entonces, yo difiero totalmente de la manera de la actuación, de la gente, las medidas que tomaron, de lo que hicieron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que pues, no podemos vivir con miedo ni estar siempre con el miedo. Y créeme que tengo miedos y que parte de mi trabajo es dar la vuelta a esos miedos, ¿no? Tal vez volverlos más potencializadores y no limitantes, ¿no? Que nos enseñaron siempre que el miedo, el miedo es necesario, porque además por raza, o sea, somos animales pensantes, pero somos animales que necesitamos defendernos y que nuestro reptiliano tiene que hacer su labor de protegernos y el miedo nos protege muchas veces. Pero nos enseñaron a que ese miedo tenía que ser más limitante, no hagas, no pongas, no subas, no bajes, no pruebes. eh, Todo eso hace que nos detenga y muchas veces el miedo podría llegar a ser más potencializador. ¿Qué te da miedo? ¿Cómo lo resolvemos? Si no preguntamos Exacto, el, exacto. el no querer hacerlo, sino... Lo que me refiero al miedo que te congela y que te panica y te cierra y no te deja actuar, ¿no? O sea, claro que el miedo es bueno, pero que ese miedo, el que me refería al miedo ese que te panica y que te congela, te deja estático, ¿no? Y que todo el mundo lo hemos vivido, pero creo que en el tema de que estábamos hablando de los años pasados, pues fue demasiado manera de meter miedo y la gente se paralizó y dejó de, de seguir su propio instinto, de seguir su propia naturaleza, ¿no? Cuéntame Entonces, otro, tal vez, otro salvavidas que has tenido en tu vida. A ver, lo importante tal vez es como de nuestras experiencias, poderle contar a las personas
en momentos de dificultad, en un momento así que tú hayas tenido miedo, como lo estamos hablando, que te paralice, ¿qué logró hacer que cambiaras? ¿Qué salvavidas pudiste tú encontrar? Ya sabemos que pues tal vez la terapia, la meditación, el silencio, pero ¿qué otra cosa crees tú que pueda ayudarle a las personas que tengan un miedo extremo que se esté paralizando en ese momento? Pues mira, a mí en diferentes momentos de mi vida me ha funcionado también mucho hacer ejercicio. O sea, de alguna u otra manera hacer ejercicio y hacer un deporte que me guste, ¿no? Ujú. O la motocicleta. Entonces, tengo varios como escapes que me ayudan a desconectarme y me ayudan a sacar ese estrés y volver a ver la vida de manera diferente, ¿no? O sea, a veces es un momento de ir y tener un poco de adrenalina con la velocidad, con la moto, sin llegar a la imprudencia, pero es indescriptible subirse y sentir esa parte, ¿no? Como un anuncio de motocicletas, pues sientes ahí la libertad, era, ¿no? Y el deporte, pues hacer un deporte que te conecte, que te entusiasme, que te guste, que te rete, que te haga ponerte metas, y entonces esa meta la vas alcanzando, y si no la alcanzas, en mi caso, que yo soy bastante competitivo, pues quiero alcanzarla y entonces es como una palomita más de decir, ok, ya hice esto que estoy satisfecho conmigo mismo, ¿no? Y hacer ejercicio, sin redundar en la parte del deporte, el hacer ejercicio, pues te mantiene lúcido, te mantiene desestresado, te mantiene sano internamente, ¿no? Un poco con la combinación con la alimentación, entonces saber qué es lo que te cae mal, qué es lo que te cae bien y qué te está nutriendo. Entonces se empieza a hacer un círculo virtuoso de, pues, de prácticas espirituales, de prácticas de ejercicio, de práctica de alimentación, de pues todo esto yo creo que ayuda mucho también a filtrar los pensamientos, ¿no? Estos Sí. pensamientos negativos, estos pensamientos de desastre, estos pensamientos de que no voy a poder, que ayudan a crecer tus creencias limitantes. Yo creo que eso se van desapareciendo, ¿no? De alguna manera. Ujú. Digo, cada quien tiene su manera, ¿no? Yo con el tiempo he ido encontrando como estas rutinas que yo hago y que me ayudan a estar eh, pues bastante más tranquilo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que los hábitos, cuando los empezamos a cambiar, porque pues tenemos hábitos buenos y hábitos malos, cuando empezamos a cambiar esos hábitos, tal vez un poquito malos de comer mal, del sedentarismo, de preferir estar sentado viendo una película todo un fin de semana, de pronto salir a hacer una clase de deporte, todo eso ayuda en todo este proceso. ¿Qué dirías tú o qué le dirías tú a esos hombres que normalmente uno les dice, ¿por qué no buscas una terapia? Y la persona sale y el hombre dice, yo no estoy loco, yo no te necesito, o sea, yo no tengo nada psicológico, yo no estoy loco porque voy a ir a una terapia. Para ti como hombre, como lo ves, ¿qué significa el tomar una terapia, el ir a terapia? Yo creo que todas las personas que van a terapia son las personas más valientes que existen, porque es una manera de poderte exponer con un desconocido en cuestiones muy profundas tuyas. Creo que tienes que escoger un terapeuta ético y bastante responsable y que pueda ayudarte a manejar ciertas emociones. Yo creo que la mayoría de mi género que no quiere ir a terapia es porque le da miedo abrirse. Y el abrirse, pues necesitas la verdad de mucha valentía y de saber que no va a pasar nada. O sea, el terapeuta, ¿qué demonios le interesa este, lo que te pasó en el sentido de irlo a platicar a alguien? Pues, no, no, no es su labor, más bien trata de cómo ayudarte a acomodar eso para que tú estés bien, ¿no? Entonces, pues yo creo que es romper esas creencias y esos mitos y la terapia, dependiendo de la terapia que uno haga,
pues, te ayuda, o sea, te da paz, te ayuda a soltarte, te ayuda a llorar, te ayuda a poder sentirte pues con menos cargas, ¿no? Y a veces cargamos cosas tan pesadas, pero tan insignificantes a la vez. Entonces, yo creo que, yo creo que, yo creo que si más hombres fueran a terapia o buscaran estar bien consigo mismos de alguna otra manera, pues también creo que el mundo podría ser de otra manera, ¿no? De otra manera, sí. Pues bueno, yo creo que ya hemos venido en un crecimiento interesante, por lo menos acá, como te digo, en Colombia. Espero también lleguen allá. Yo sé que ustedes con familia pues tienen varios proyectos, lo que les contábamos ahorita a los que están oyendo, de educación y demás. No sé, ¿quieres de pronto contarles algo un poquito de esos proyectos que están haciendo, dónde los pueden encontrar para aquellos padres de familia que nos están oyendo y madres de familia que nos están oyendo? ¿Cuáles son de esas herramientas que ellos pueden llegar a tener de pronto y que ustedes les puedan prestar dentro de la parte de la educación? Pues mira, aparte del colegio, hicimos una empresa que se llama Lavin 1111 Ujú. y esta empresa, su objetivo principal o su compromiso, su propósito, es ayudar a que más padres de familia puedan tener mayores herramientas para criar de una manera más consciente a sus hijos, basados en la filosofía Montessori, pero también en la experiencia. Tenemos un podcast, que este podcast, digo ¿Dónde lo yo, encontramos y cómo se llama? se llama Lavin 1111, Círculo de Crianza, está en Spotify y está en YouTube, como Ujú. Lavin 1111, como Círculo de Crianza. Y pues ahí entrevistamos a diferentes personas especialistas en diferentes temas que tienen que ver con crianza. Y la idea es que los padres de familia pues vean más opciones, tengan tips, tengan más información para tomar mejores decisiones sobre la crianza de sus hijos. Este, ahí ahorita te dejé acá. Ahorita te enseño el libro y te enseño las redes, pero escribimos un libro. Escribimos, digo, como familia, pero realmente lo escribió mis dos hermanas y mi madre. Ajá. Y el libro habla sobre tres partes importantes, ¿no? Sobre que conozcas quién es tu hijo, cuáles son las necesidades que tiene tu hijo y que necesita cubrir, y cuál es tu rol como padre, ¿no? Como padre o madre. Entonces es una manera como de entender un poco dónde está parado. Es un libro que habla de niños de 0 años a 15 años, en las Ujú. diferentes etapas de desarrollo, y entonces les ayuda un poco a dar una guía. Es una guía práctica para padres de familia, ¿no? Yo amo el nombre. ¿Cómo se llama? Los niños sí vienen con manual. Manual. Sí, porque yo no soy madre, pero tengo mucha gente conocida y yo la verdad me les quito el sombrero y siempre había pensado como que era, creo que es de las labores más complicadas y tal vez más satisfactorias si lo haces bien o mal. Bueno, no sé, creo que no hay ni bueno ni malo en ese sentido, cada uno lo hace desde las herramientas que tiene y pues me parece que, que cuando tienes herramientas, pues lo bueno es utilizarlas, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente que quiera, ya saben ahí, redes sociales, ¿quieres mostrar el libro? Ve rápido por el libro. Por el libro, por el libro. Y mientras tanto aquí para los que están en Spotify oyéndonos, pues de verdad que creo que desde la educación, desde los chiquiticos, podemos de verdad hacer un cambio total. Muéstralo, muéstralo otra vez. Bueno, los que están en Spotify tienen que ir a buscarlo en YouTube. En YouTube, ¿cómo lo encontramos? La VIN 1111, ¿no? Como Lavin 1111. En Instagram estamos como Lavin11-11 y en Facebook estamos como Lavin1111. Ok, ¿y el libro dónde lo podemos conseguir? Y el libro lo pueden conseguir en Amazon, está en nuestra página web que es lavin.mx.
lavin11.com y ahí Desde ahí viene, lo ya podemos puedes pedir. comprarlo tanto en Amazon como en físico. Ok. Este, no sabía que íbamos a tener comerciales, pero Hay que aprovechar, o sea, hay que darle las herramientas. Ya dimos herramientas, o sea, ya les comentaste un poquito cuáles han sido tus herramientas, cuáles son las herramientas espirituales, tal vez de salud, de ejercicio y demás. Pero para mí creo que una parte muy importante es la educación y de dónde viene y cómo hacemos para encontrar y que este mundo cada día sea más fácil para aquellas personitas que van creciendo. En nuestra época nos tocó un poco más duro porque a nuestros padres les tocó mucho más duro porque había menos diálogo, había más, menos ese hombre y esa mujer que se abrían y hablaban y eran más cariñosos. En este momento creo que la sociedad ha venido en un cambio bien interesante y la que viene pues esperemos sea mejor, ¿no? Entonces, por esos comerciales, porque sé lo que hacen y me parece increíble y de verdad admiro mucho ese servicio, porque creo que las personas que vienen debajo de nosotras son las que van a ir cambiando cada vez más a este mundo. Así que ahí va el comercial, sigan a todos los que quieran revisar, los que tengan los que sean papás, los que vayan a ser papás, los que quieran aprender de esto, pues ahí tienen una guía muy interesante. Antonio, me encantó, me fascinó tenerte aquí. De qué verdad, bueno, ojo, también. Hace mucho que le habíamos platicado, ojitos. sí, es verdad, es verdad. Espero tenerte ya pronto por estos lares colombianos. Y de verdad, mil gracias por todas esas pláticas, por todos esos momentos donde me he dado cuenta que realmente sí existen, digamos que todas esas herramientas que podemos llegar a tener para tener una mejor versión y que hay hombres que se están, digamos que evolucionando así solos por medio de todas estas y pues aquí estás tú. Así que Cada vez hay más. cada vez hay Ya más, sí, cada vez desde hay luego. más. Entonces, yo creo que ahí va el despertar de cada quien. Sí, total. Y a ustedes que nos acompañaron hoy, mil y mil gracias. ¿Quieres decir algo más? Ojitos bonitos. Carpe diem. Ay, sí, esa frase me encanta. Eso te iba a preguntar así rapidito antes te iba a preguntar cuál era tu frase favorita y desde dónde y por qué la tomaste. Antes de decir chao. Bueno, rápidamente. Hay una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. La vi hace muchos años. Yo estaba en secundaria y me impactó muchísimo esa película. Y tiene toda la verdad, o sea, todos venimos por un momento y nos vamos a morir y ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Entonces, esa frase, intento cada día llevarla a cabo, Muy bien. ¿no? ¿Qué Y quiere Carpe decir la diem, frase para la que no saben, para los que no saben? aprovecha el día. Vive el día. Sí, vive tu día, ¿no? Más o menos aprovecha. El día, aprovecha el día. En inglés es the day. Aprovecha, sácale jugo a tu día. Muy Quién bien. sabe si Bueno, mañana lo tengas. quizás mañana no lo tengas. Así que bueno, así nos despedimos. Aprovecha el día y pues nos estamos oyendo y viendo prontamente por YouTube. Te mando un besote grande. Besos, ojo. Adiós. Bye.